Buenas tardes una vez más, hermanos en Cristo, su amigo y hermano Lorenzo Pérez. Aquí estamos una vez más en su espacio, después del pan, vino. En esta tarde o en este día yo tengo el gran gozo y la gran alegría de tener con nosotros a nuestro hermano, su hermano en Cristo, José Juan, mi hermano. Ya tenemos un tiempo de conocernos, hemos caminado en el Señor y hemos conocido muchas facetas de Dios a través de yo de él y espero que él de mí, ¿verdad? Entonces yo lo invité y quiero que pues también ustedes conozcan un poco de la personalidad y del espíritu que nuestro hermano carga consigo. Entonces, mi hermano José Juan, te voy a dar unos minutos. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Cuéntanos un poco de ti. Fíjate, mi hermano Lorenzo, muchas gracias por la invitación y pueblo. Lo saluda aquí su hermano en Cristo, José Juan Rangel. Buenas tardes, buenos días y buenas noches. No sé en qué momento van a ver este video, pero bueno, bienvenido a cada uno de ustedes. Gracias por la invitación, mi hermano Lorenzo. Ya habíamos platicado varias veces sobre este proyecto que tenías. Estaba yo a la espera de tu invitación, ¿verdad? No quería, como aquellos que a veces no nos queremos invitar solos, ¿no? Esperaba, decía, no, un día, cuando el Señor le ponga en su corazón, me vas a hacer la invitación y pues bueno, aquí estamos hoy. Mis hermanos, me llamo José Juan Rangel, por aquellos de ustedes que tal vez de alguna manera se van a tropezar y ver este video, ¿verdad? Soy José Juan Rangel, pertenezco a la parroquia de San Andrés, pero también, por gracia de Dios, también participo mucho en la parroquia de San Dominic. Y pues, por gracia de Dios, ya llevo, ¿qué serán? Yo creo que ya voy como para unos 12 años que el Señor tocó mi vida. Y bueno, en unos momentitos yo creo que tocaremos un poquito más sobre esa gran transformación que el Señor ha hecho en mí y ha dejado en mi corazón un gran deseo por seguir detrás del conocimiento de la verdad, ¿no? Sí. Creo que todo ser humano en esta vida anhela conocer la verdad, simplemente no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pero ya llevo casi 2 años que me di cuenta de esta realidad y pues sigo en el camino, queriendo conocer más del Señor. Hay un gran deseo en mi corazón, un gran anhelo, y yo creo que la fuerza y el ánimo que me da todos los días por levantarme y tener ese encuentro, ¿no? Y luego termino el día y me doy cuenta que no fue suficiente, ¿no? Y volvemos a empezar de nuevo otra vez. Y pues bueno, mi hermano Lorenzo, aquí estoy. Soy un hombre muy casado, haciendo cuentas, y fíjate que ya voy para 29 años de casado. Y a casi 30 años que conocí a mi esposa desde que éramos unos pequeñitos en la escuela, ¿no? Y pues ya abuelito, ¿verdad? Y ya mis hijas ya todos creciendo, pero seguimos aquí muy entusiasmados. Fíjate, te quiero compartir algo. Este tipo de diálogos no son todos los días que los podemos tener. Desafortunadamente vivimos en un mundo donde yo he intentado mucho entrar en este tipo de diálogos con diferentes personas. Y las personas pierden interés muy rápido, ¿no? Sí. No sé si será porque tal vez no encontramos algo en común, tal vez se sienten ellos que tal vez no tienen el conocimiento, o por X razón, no siempre es fácil. Y a mí me fascina mucho entrar en este tipo de diálogos, ¿no? Sí. Mi hermano José Manuel, el hermano mayor de la familia, yo y él, estos son nuestros diálogos todo el tiempo. Sí. Siempre hablando de la palabra de Dios, siempre involucrando nuestra manera de encaminar a nuestras familias, y siempre terminamos glorificando a Dios, ¿verdad? Y nos sentimos siempre muy bendecidos, porque siempre terminamos y empezamos con una oración y terminamos con una oración y ofreciéndolo al Señor las batallas que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias, mi hermano Lorenzo, por la invitación, y pues aquí estamos para compartir, ¿no? Muy bien, pues miren, no lo hago a propósito, pero yo creo que ya lo voy a hacer como así, como que lo hice a propósito, ¿verdad? Para que se vea bonito. Hermano, te voy a invitar que, como le invité a nuestra hermana Leti el último video que estuvo, que me prendas el cirio que está atrás de ti. A ver. Así puedes traer esa luz, ¿verdad? Porque si no tenemos la luz, pues estamos a oscuras, ¿no? Estamos en oscuras. Entonces, mientras él hace eso, yo les quiero pues invitar a que compartan este video, a que
pues nos sigan una vez más, como se los digo una y otra vez, ¿verdad? Yo no gano absolutamente nada, mi intención no es ganar dinero con esto, mi intención es, pues, ahora sí que propagar el evangelio y pues compartir con, no sé, con aquella persona que esté necesitada y que necesite posiblemente, pues, una palabra de aliento, ¿verdad? Y pues, qué mejor palabra que la palabra de Dios. ¿Amén? Así es. Pues bueno, hermano, yo le pedí a mi hermano José Juan ya hace, yo creo que 32 horas, no le di mucho tiempo, pero como él dice, ¿verdad? Ya tenía esa anticipación en su corazón de que fuera a estar sentado aquí a nuestro lado. Y pues, ¿cuál es el texto que elegiste, hermano? Fíjate, ayer cuando me hiciste la pregunta, pues ya estábamos en ese proceso de descansar, ¿no? Y pues así muy brevemente me quedé un poco silencioso después de haber puesto a mi pequeñito a dormir, y me quedé así en el respaldo de la cama. Y pues obviamente, como te dije, hay muchas citas bíblicas que yo guardo muy cercas a mi corazón porque me traen muy bonitos recuerdos, me traen recuerdos que no a veces siempre llamamos bonitos, pero bueno, experiencias hermosas que hemos tenido. Pero en sí, a mí me encanta mucho el tema del matrimonio, ¿verdad? Me encanta mucho el propósito de Dios desde el principio para el matrimonio, para la humanidad, para el hombre y la mujer. Me encanta mucho. ¿Por qué? Porque pues bueno, es un tema que está muy relacionado con el estilo de vida que yo viví desde que era niño. Entonces, con eso en mente, pues no soy muy bueno para memorizar citas bíblicas, pero este es uno de los que sí me recuerdo muy bien. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, vamos a iniciar en el versículo 3 y ahí le seguimos hacia adelante, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿damos? Sí, vamos a dar comienzo porque pues a eso te traje. A compartir. A lo que te truje decimos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y se le acercaron unos fariseos que, para ponerlo a prueba, le dijeron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no han leído lo que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vi que terminaste en el versículo número 6, pero al ratito yo quiero ver si podemos llegar al 12, ¿verdad? Si el tiempo nos da y si ustedes nos aguantan, ¿verdad? Ajá. Estar aquí. Yo quiero llegar al versículo número 12 porque hay mucho que platicar. De 7 al 12. Así pero es. bueno, comencemos. ¿Por qué a pesar de lo lógico, ¿verdad? Que tú dices que te gusta mucho el tema del matrimonio y pero ¿qué es lo que te atrajo a este texto y por qué para ti es tan especial? Pues fíjate, mira, algo que creo que muchos de nosotros debemos de hacer después de una experiencia, especialmente cuando es una experiencia que trae lágrimas, no solamente a nosotros mismos, pero especialmente cuando somos causantes de lágrimas, de sufrimiento, donde involucra el matrimonio, donde involucra la familia. No es tanto el hecho de reconocer que hemos hecho un mal, obviamente eso es importante, pero lo que es importante también es reconocer de dónde viene la raíz que causó la maldad, ¿verdad? Entonces, para mí, esta situación del matrimonio me impactó tanto que yo quería saber de dónde vino este José Juan a convertirse en la persona que se convirtió. Y que de alguna manera inconscientemente, sin darme cuenta el gran dolor que se hizo, para mí era importante regresarme hacia atrás y regresar a entender de dónde venía esto. Y creo que muchos de nosotros a veces hoy en día, y será por causa de conocimiento de lo que Dios ha creado desde el principio,
nos hemos desviado mucho del plan de Dios, ¿sí? Y de allí viene todo. La raíz de toda la maldad del ser humano es el desvío del plan natural de Dios. Entonces, pues, nos vamos a dar cuenta que en este pasaje Jesús nos lleva hacia el principio, ¿verdad? Y nos hace la pregunta como les hace la pregunta a los fariseos. ¿No han escuchado ustedes cuál era el plan de Dios desde el principio? ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿quién le hace la pregunta a Jesús? Pues los fariseos. Dice que algunos, dice, se le acercaron entonces unos fariseos, y no sé si compartirlo, o a lo mejor lo vas a compartir tú, pero yo haciendo mi tarea también, ¿verdad? Basados en el texto, me gustaría, no sé si tú lo traes, ¿quiénes son los fariseos? Sí, brevemente, bueno, el diccionario americano expresa el significado de fariseo, es aquellos que se oponen a una verdad o a una realidad, ¿no? Y eso era lo que representaban los fariseos. Los fariseos, cuando nos damos cuenta que Jesús se enfrentaba a los fariseos, siempre se oponían a las enseñanzas que Jesús presentaba al pueblo. Siempre tenían algo en contra. A veces cuando leemos la pregunta del fariseo, a veces podemos creer que en realidad ellos están buscando una verdad. Sí. Pero pon mucha atención en su pregunta, porque la pregunta es más que nada como una burla, como casi burlándose, o una pregunta irónica hacia Jesús. No es que ellos verdaderamente estén buscando la verdad. No, ellos tenían una creencia que no iba de acuerdo con las enseñanzas que tenía Jesús. Claro. Vamos a escuchar muchas cosas sobre los fariseos. Por ejemplo, los fariseos en varios instantes a veces acusaban a Jesús de dónde venían sus milagros, de dónde venía su poder. Lo acusaban de que tal vez venía de Beelzebú, ¿verdad? Que era un impulso del demonio, ¿no? A veces le preguntaban ciertas preguntas como para demostrarle a ver si era verdad que él era tan inteligente, ¿no? O tan sabio como lo tenía la gente, ¿no? Siempre ellos estaban allí como acusándolo de alguna manera, ¿no? Tratando de demostrarle al pueblo y hacerlo ver en ridículo. Pero obviamente nunca se lograba, ¿verdad? Porque Jesús, siendo quien es, a mí me encanta mucho su respuesta, su manera de responder a lo que es oponente, ¿verdad? Así es. Pero aparte de lo que dijo mi hermano, que es muy cierto sobre los fariseos, también quiero agregar que para entrar en el contexto de por qué importa, ¿verdad?, quién hace la pregunta o qué pregunta se hace. Los fariseos eran unas personas que creían en la eternidad del alma. O sea, ellos creían en la resurrección, no en la reencarnación, en la resurrección. Ellos creían que el alma vivía para siempre y que en un futuro se le iba a dar a esa alma un cuerpo que va a vivir eterno. Ellos no tenían el concepto de la divinidad o del cuerpo divino, ¿verdad?, que íbamos a recibir. Como nosotros los católicos sabemos que tendremos el cuerpo de Jesús, ¿verdad?, el cuerpo inmortal, no solamente el alma. Pero los fariseos, a diferencia de los saduceos, todo lo contrario. Los saduceos eran lo contrario. Ellos no creían, ¿verdad?, en la resurrección. Ellos no creían en la inmortalidad del alma. Por eso los saduceos, y yo lo que recordé cuando lo leí, me trajo aquella pregunta que le hicieron los saduceos a Jesús cuando le pusieron en tela de juicio, ¿verdad? Le dijeron, si una mujer se casa con 7 hermanos y no consigue tener, como dices tú, hijo, a tipo de burla, ¿no? Se burlaban de la enseñanza del maestro, y le dijeron, si aquella mujer no tiene hijos de ninguno de los 7 hermanos, ¿a quién le pertenece? Se estaban burlando de que Jesús enseñó en alguna vez que el cuerpo pues tendrá una eternidad, un elemento eterno, así, ¿verdad? Que el alma no muere. Entonces, a diferencia de los saduceos, los fariseos sí creían en esa eternidad. Por eso la pregunta es importante, por eso la pregunta es muy importante, porque ellos querían saber si nosotros vamos a tener una vida eterna, ¿verdad?
cuáles son las consecuencias de divorciarme de mi esposa. Porque Moisés dice, ¿verdad? Moisés dice, pero es bien importante, porque el Señor en su palabra aquí nos dice, pasa así, muy rápido, pero Jesús dice, yo les digo. Jesús nos dice, ¿verdad? No sé si vamos a llegar un poquito más adelante a ella, pero por eso les digo que quería yo llegar al versículo número 12, porque en el versículo número 9 dice, pues bien, yo les digo, Jesús enseña, así como Dios, ¿verdad? Pero es importante que tú dices que nos lleva al principio, nos regresa al comienzo de todo lo existente. Cuando comenzamos a existir, el hombre y la mujer, la ley la daba Dios, ¿sí? La ley la daba Dios. Entonces, quería hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque a veces no sabemos quiénes son los fariseos o los saduceos, no sabemos por qué cuestionan a Jesús, qué importancia tiene que le hagan esa pregunta, por qué nos escandalizamos a veces, ¿verdad? Que haya hecho esa pregunta a esa persona, a ese personaje. Pero es importante saber el contexto, ¿verdad? Y el trasfondo de la persona también. Por ejemplo, ahorita cuando yo le introducí a mi hermano, le di unos minutos pues para que él nos hablara un poco de él. ¿Por qué? Porque ustedes posiblemente van a pensar, ¿y ese qué? ¿Verdad? Ese que está ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Verdad? ¿Por qué no me invita a mí? ¿Por qué lo invitó a él? Pues yo quiero que ustedes sepan que mi hermano y yo pues hemos tenido un caminar, ¿verdad? A la par. Él llegó primero, pero yo me lo encontré en el camino, y pues ahí vamos caminando, y por eso es importante, ¿verdad? Saber el contexto de la persona que está aquí frente a nosotros. Pero bueno, continuamos, ¿no? Y fíjate que inclusive había 3 grupos grandes en los tiempos de Jesús. Mencionaste tú a 2 de ellos, los fariseos, los saduceos y los celotes. Pero la importancia de los fariseos es que era un grupo que impactaba mucho al judaísmo en aquellos tiempos. Entonces, viendo el contexto de quién eran ellos, hoy en día las diferencias que vemos de las enseñanzas originarias de Dios, pues podemos ver que hay en nuestros tiempos muchos fariseos hoy en nuestros días que tienen un gran impacto en su manera de transmitir sus creencias, ¿no? Y el mundo va siendo estirado hacia esa dirección. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento y de entendimiento de lo que Dios instituyó desde el principio. Eso es importante, porque entre más nos metamos al tema de lo que es el matrimonio, nos vamos a ir dando cuenta que hay mucha ¿cómo le podríamos decir? Tal vez ya sea por lo que la carne desea y quiere, como que siempre buscamos el pretexto o motivos para justificar a veces las decisiones que vamos a tomar dentro del matrimonio. ¿Sí? Porque el mundo dice esto, pues ha de ser normal, ¿verdad? Entonces vamos adaptando una creencia que si nosotros como cristianos no nos fortalecemos en entender más la verdad de Dios, vamos a ir perdiendo esta batalla, ¿verdad? Y se va a ir repitiendo la cadena que muchos de nosotros venimos creciendo y arrastrando. Sí. Es curioso que mencionas eso de las enseñanzas y el poder que tienen a veces las personas pues para endoctrinar al pueblo, ¿verdad? Cuando dijiste eso me vino a la mente, trabajé cuando yo estaba trabajando en una empresa, de 11 años trabajando ahí, y yo siempre tenía un roce, ¿verdad? Con un compañero de trabajo que pues lo estimo mucho, no crean que no lo estimo mucho, pero él era un hermano protestante, y él usaba mucho este texto pues como para disminuir la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Él lo usaba mucho diciendo, si Moisés decía que se pueden divorciar, y luego Jesús dijo que hay un texto, me decía él, hay un texto donde Jesús dice que no se deben divorciar, ¿verdad? No hay divorcio, pero ustedes los católicos, ¿verdad? Les dicen, ustedes los católicos siempre se están divorciando. El sacerdote los divorcia cada rato. La iglesia
permite el divorcio a cada rato. Y era un tema que siempre me gustaba a él usarlo, ¿verdad? Pues para disminuir o devaluar. No me sé la palabra. Para quitarle el valor Sí. a la autoridad de los sacerdotes y de los cardenales. Y a mí se me hizo muy interesante ahorita que lo mencionaste, que es cierto, porque la doctrina que él estaba recibiendo, que este hermano estaba recibiendo, por la línea protestante en la que él venía, ¿verdad? Pues era de que la autoridad de la iglesia, pues no es la que era al principio, ¿verdad? No es la que tenían los discípulos, que la iglesia católica ha perdido esa autoridad con los años y pues con los papas, y ustedes saben, ¿verdad? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado esta línea también de expresión de aquellos hermanos pues que están en contra de la autoridad de la iglesia católica. Pero es muy interesante que Jesús dice aquí, ¿verdad? Dice que en el principio Dios los hizo de esta manera. Y más adelante, siempre me quiero meter al versículo 9 y al 10, pero más adelante dice que el hombre dejará a su familia y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y eso lo escuchamos cada vez que vamos a una boda, ¿verdad? El sacerdote lo dice. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces mi hermano en Cristo decía esto, ¿verdad? Que por qué entonces ustedes los católicos se divorcian a cada rato. Sí, está muy claro. Pues más adelante dice la escritura que salvo o al menos de que sea un motivo de adulterio. Y esta palabra adulterio en el original es pornía, ¿verdad? Y el otro ejemplo donde existe esta palabra pornía, de donde agarramos la palabra pornografía, está en la carta a los Corintios de Pablo, donde dice: entre ustedes hay unos que andan causando escándalos, porque uno de ustedes, de sus hermanos, está teniendo alguna relación con su madrastra, no sé si te acuerdas, y usa esa misma palabra, está teniendo pornía, una relación pornía con su madrastra, o sea, una relación ilícita que es sexual, pero es ilícita, no se permite. Y aquí la palabra también es la misma palabra, que nosotros la tomamos como adulterio, ¿verdad? Pero en realidad es cuando tenemos un motivo pues muy carnal, ¿verdad? De la carne. Y por esos motivos, pues sí se acepta, porque Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que sí se puede devaluar o disolver el matrimonio. No es no es un divorcio, por decirlo así, es una desilusión o no tengo la palabra exacta. No hubo nunca un matrimonio, porque hubo una causa especial por la que no los unió. Que tal vez nunca se debería de haber llevado a cabo. Claro. Había impedimentos que no se dieron, no salieron a la luz en el momento. Bueno, bien sabemos que la Iglesia Católica no enseña que el divorcio es permitido. Inclusive la Iglesia misma no practica el divorcio. Es muy diferente, practica la anulación, que tiene un significado muy diferente. Bueno, la otra cosa, mi hermano Lorenzo, que se me vino mucho a la mente, que como que iluminó mucho en el momento que la leía yo, es cuando Jesús les responde a ellos después de que ellos dicen: pero si Moisés permitió darle un certificado de divorcio, y Jesús les responde diciéndole: pero lo permitió por la dureza de tu corazón, ¿verdad? Del corazón del hombre. ¿Qué dice tu traducción? Aquí dice,
versículo. ¿Qué es el versículo? Espérenme. El versículo 8. Les respondió Moisés: os permitió repudiar a vuestra mujer a causa de vuestra razón, de nuestra cerrazón de mente. Aquí dice cerrazón de mente, o sea que nuestra mente estaba muy cerrada, sí. Para entender, ¿verdad? Se puede decir como falta de entendimiento, Sí, de conocimiento. por falta de razón. De razón, ok. Pero hay otras traducciones que dicen... El mío dice, él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Por la dureza de corazón. Sí. Hay otras traducciones que yo he leído, de las cuales yo tengo una traducción donde dice por su terquedad. Terquedad también. Porque somos tercos. Tercos. Entonces, bueno, esto me trae a mente, cuando dice la dureza del corazón, creo que hoy en día, y esto fue una situación en mi caso, que hemos perdido el temor de Dios. ¿Verdad? A veces tomamos decisiones que básicamente son expresadas solamente para el bienestar propio. ¿Sí? Ya no nos interesa cuál dolor vamos a causar. Y a veces creemos y tenemos este pensamiento. El mundo dice de esta manera: cuando unas personas se van a divorciar o se van a separar, siempre la respuesta, después de que yo les digo, oye, pero ¿qué tal el sufrimiento de tus hijos? La respuesta del hombre o de la mujer siempre es: ya se les pasará. ¿Verdad? O otra muy común que yo escucho, aún divorciados, yo voy a hacer todo lo posible porque no noten la ausencia de su padre, o el padre la ausencia de su madre. Y yo, como testimonio propio, es inevitable que eso sea realidad. Así es. Por más que lo queramos saber, pero es más que nada la dureza de nuestro corazón. Así es. De no querer aceptar que en realidad va a haber un sufrimiento. Sí. Ahí es donde yo creo que entramos a negarnos a los principios de la humanidad. No quiero tomarlo tan literal y decir, tenemos que acordarnos de Adán y Eva, sino que en el momento de que estamos pasando por esta situación que comienza en la mente y después se mueve al corazón y regresa a la mente, ¿verdad? Y cuando la mente convence al corazón, el corazón entonces le da el ok, la estampa de prueba a la mente, y la mente toma la decisión, ¿verdad? Toma la decisión de seguir adelante con esta separación. Sí. Pero si nos permitiéramos, hermanos, y si nos permitiéramos regresar al principio, como dice el Señor, nos regresa al principio, no literalmente del comienzo de la humanidad, sino al principio de la relación, el por qué en el principio yo acepté a este hombre o a esta mujer como mi carne, porque acepté, porque he tenido muchos amigos, he tenido muchas amigas, y han pasado, y con unos me he quedado, ya llevo muchos años de amistad, pero a esta persona la dejé entrar en lo más íntimo de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis deseos y mis sueños. ¿Por qué no regresamos a ese comienzo de la relación? ¿Por qué no comenzamos una vez más desde el principio? ¿Qué fue lo que nos enamoró? ¿Qué fue lo que nos convenció? ¿Qué fue lo que nos hizo decir, sí, vamos a vivir bajo el mismo techo? Sí, vamos a comenzar una familia. Porque muchas veces, hermanos, comenzamos la familia antes de decidir estas cosas, ¿sí? Hacemos primero a los hijos y después hacemos la familia. Cuando debe ser al revés, ¿no? Primero tenemos que ser familia, tenemos que ser uno. Familia el significado es tan simple, es conocer, ¿verdad? Familiar, es estar familiarizado con algo o con una persona, ¿verdad? Entonces primero tenemos que familiarizarnos con el ser amado y ser una familia en cuanto a aceptación de sus errores, de sus
decadencias, no sé si el hombre ronca demasiado, si se baña solamente una vez a la semana y tú por alguna razón así lo quieres, así lo aceptaste, no lo vas a querer cambiar después de 10 años. Oye, mi amor, ya bañate 3 veces a la semana mínimo. Hermano, así lo aceptaste. Tenía que haber una relación familiar al principio, y eso es lo que nos está hablando el Señor, creo yo, ¿verdad? Que tenemos que comenzar desde el principio. Sí. Antes de llegar a la ruptura o al divorcio o a la separación, a reencontrarnos con esa persona en el principio. Sí. ¿Por qué es carne de mi carne? ¿Por qué es huesos de mis huesos? ¿Por qué la siento tan mía? ¿Por qué ella me siente tan de él, de ella? ¿Por qué nos sentimos uno para el otro? ¿Y por qué ya no sentimos eso? Sí. ¿Por qué después de 10 años o 15 o 25, no sé, ¿verdad? ¿Por qué ya no sentimos eso? Sí. Es por la dureza de nuestro corazón. Porque mi corazón, creo que el corazón de todos, ¿verdad? Ve otras dimensiones. Tiene una casa y quiere una más bonita, una más grande. Son los deseos del corazón, los deseos de la mente, que son buenos, pero no hay un diálogo, no hay un comenzar y ver si tenemos el mismo deseo. Y si no lo tenemos, ¿por qué no lo tenemos? ¿Cómo podemos trabajar en eso? A mí me pasó eso al principio, que yo soy una persona muy conformista, ¿verdad? Yo sí tengo comida y poquita ropita, yo soy muy, muy feliz. Igualmente soy feliz si tengo mucho, ¿verdad? Si tengo abundancia de todo, soy feliz. Pero si mi carrito está viejo, pues soy feliz. Y si es del año nuevecito, sacado del dealer, también soy muy feliz. ¿Me entienden? Yeah. Soy feliz. Pero yo soy así. Entonces al principio de mi relación con mi esposa, pues ella viene con otra mentalidad. Sí. Ella siempre se quiere superar y ella, que no es nada malo, es algo excelente, nos deberíamos querer superar. Pero yo era así como que, pues no, ¿para qué, hombre? Aquí estamos bien a gusto. Sí. Pero hay algo mejor, el Señor nos lo quiere dar todo, ¿verdad? El Señor nos quiere dar lo mejor de todo. Quiere que vivamos en castillos y mansiones, pero que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Esto lo toqué con Leti en el último video. Y yo creo que es verdad. Entonces a veces llegamos a ese roce, ¿verdad? Donde, ¿por qué yo no quiero lo que tú quieres? ¿Por qué tú quieres tan poquito? ¿O por qué tú quieres tanto? ¿Y por qué yo no? Y regresar al principio de, ok, primero vamos a conocernos otra vez, ¿verdad? Ya que estemos en la misma página, como decimos por ahí. Entonces de ahí caminar juntos, no decir, como tú ya no quieres lo que yo quiero, ya no podemos seguir juntos. Como tú ya te conformas con eso y yo quiero más, tiene que haber una división y tiene que haber una ruptura y tenemos que cada quien por su lado, ¿verdad? Sí. Y el Señor nos está diciendo, haz al contrario, volvamos al principio, volvamos al carne de mi carne, sí, huesos de mis huesos, y caminar juntos, encontrar el motivo. Siempre hay un motivo, hermano. Okay. Siempre hay un motivo por qué yo quiero tan poquito y tú quieres tanto, ¿verdad? Sí. Siempre hay un porqué. Y si encontramos el motivo y decimos, ok, yo no lo quiero, pero te entiendo, vamos por eso, ¿verdad? Sí. Y ya caminamos como un matrimonio y ya no tenemos esta dureza de corazón, sí, esta falta de razonamiento que dice el Señor, o esta terquedad, ¿verdad? En nuestra persona, y podemos caminar hacia adelante y conseguir esos frutos, ¿verdad? Que el Señor nos da, que al fin de todo el Señor nos lo quiere dar todo. Sí. Oye, mi hermano Lorenzo, y hablando de terquedad y dureza de corazón, en mi situación, yo no reconocía que era duro de corazón. Yo no reconocía que era terco. Sí. Yo no podía reconocer esas cosas. Creo que ha faltado mucho el modelo, el modelo dentro del hogar que nos demuestre las dos facetas del matrimonio. Y expreso las dos facetas como el lado hermoso, pero también a veces los problemas que se enfrentan dentro del matrimonio, ¿sí?
Y creo que hoy en día muchos jóvenes que se están entrando en esa relación matrimonial solamente se quedan con lo maravilloso y lo bonito de lo que es el matrimonio, y creemos que toda la vida va a ser de esa manera, ¿verdad? Entonces, la realidad es una cosa, que el amor verdadero no se logra sino a través del sufrimiento, ¿no? Y yo lo he comprobado a través de casi mis 30 años con mi esposa, de que estamos viviendo nuestros mejores, estamos como nuestros 4, vamos para 5 años, viviendo nuestros mejores años dentro del matrimonio. Sí. Pero después de tanto sufrimiento, ¿no? Ahora, hoy en la lectura de hoy, San Pablo dijo algo muy importante y quisiera compartirlo, ¿verdad? Porque ¿por qué pasan estas cosas y cómo debemos de verlas y cómo debemos de sobrellevar estas cosas? ¿Con qué intención? Miren, San Pablo lo dice hoy en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1, y es más o menos ahí como en el 5, versículo 5, dice, si sufrimos es para consuelo y salvación de ustedes. Cuando yo leo esa frase, pienso primeramente en mis hijos. El sufrimiento que yo he vivido, lo ofrezco primeramente para Dios, pero también para darles una nueva oportunidad a ellos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que dentro del matrimonio de mi mamá, y hacia los matrimonios cual ella venía siguiendo, sus padres, sus abuelitos, esta dureza de corazón viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, habíamos creado una cadena de terquedad, de dureza de corazón. Y de negación, ¿no? Sí, de negación. Entonces, era casi difícil que uno escapara ese tipo de enseñanzas. ¿Me explico? Sí. Y no era porque mi mamá conscientemente nos enseñaba que, está bien que si un día se casen van a suceder estas cosas y que resulte de esta manera. No, mi mamá siempre nos ha inculcado que el matrimonio era para siempre. Ella lo inculcó a pesar de que ella fue abandonada por nuestro propio padre. ¿Me explico? Sí, sí. Pero hoy en día, estas situaciones que vamos viviendo hoy nosotros, es siempre con la intención de que Dios quiere sacar algo mucho mejor para nosotros y para nuestros hijos, para las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Sí. Entonces, hablando de los fariseos que van muy en contra de la realidad, de la verdad de Dios, hoy en día pues seguimos enfrentando la misma situación, ¿verdad? Y toca a nuevos modelos, personas como tú, personas como yo y todos nuestros hermanos que vamos caminando como tú y enfrentando situaciones difíciles. Nos toca tomar conciencia de que ahora somos modelos para alguien más, de cómo debe de ser el matrimonio dentro de la familia. He compartido yo muchas veces algo que a mí me dejó muy impactado desde que yo era niño, mas sin embargo nunca supe su propósito hasta ahora que estoy ya grandecito. Pero yo todavía recuerdo la vez que tenía yo como unos 9 años. Esto lo he compartido muchas veces porque me impactó mucho. Pero tenía yo 9 años y recuerda que era el principio del inicio. Fuimos invitados le llaman open house, ir a visitar, a conocer al maestro, ¿verdad? Y por alguna razón u otra, mi mamá decidió llevarnos, algo que nunca había hecho. Nos llevó y yo nunca acostumbraba a ver a mis amigos fuera de la área de la escuela. Sí, sí. Siempre que los miraba era solamente en la escuela, ¿no? Sí. Ese día me tocó ver a muchos de mis compañeros de clase, pero me dejó impactado uno de mis compañeros que venía de la mano con su papá, su mamá y sus 3 hermanitos, y todos bien vestiditos. Yo todavía recuerdo al papá bien vestidito, bien peinadito, ¿no? Y fue como una imagen que como que no sabía cómo traducirlo en ese momento. Y me acuerdo que en el camino hacia la casa me fui solamente pensando en esto hasta que no me aguanté y le hice la pregunta a mi mamá. Mamá, ¿quién eran esos señores que estaban con mi amigo? Pues mi mamá no se le prendía el foco porque pues de tantos que andaban ahí no sabía. Entonces, después de describirle cómo se miraba,
¿qué tenía puesto? Se acordó y dice, era el papá y era la mamá, ¿verdad? Y sus hermanitos. Entonces, pues yo, así como la ignorancia mía, ¿no? Yo digo, ¿y dónde está mi papá? ¿Y por qué yo no tengo papá? ¿Por qué nosotros no caminamos de esa manera, no? Sí. Y mi mamá se quedó silenciosa. Mi mamá nunca nos compartía mucho de los problemas que ellos habían tenido y porque ella siempre nos decía, un día regresará tu papá. Esa era su ilusión, ¿no? Bueno, de pasar muchos años, mi papá nunca regresó, pero después lo conocí. Pero bueno, ahora, hoy en día, esa imagen todavía la tengo pintada en mi mente, sí. ¿no? Si vivían perfectamente como matrimonio, no lo sé. No creo. No sé, ¿verdad? Yo solo sé lo que miré ese momento, ¿no? Pero miré esa imagen de la familia, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora hoy en día, ese es el modelo que nosotros queremos, pues, poner hacia el frente del mundo, ¿no? Sí. Que esa es la familia. Sí, mira, ¿por qué digo no creo? Porque yo sé que muchos de ustedes van a pensar, o algunos de ustedes van a pensar, qué negativo es. Pero ¿por qué les digo no creo? Porque, hermanos, fíjense bien, la familia ideal, pues es la familia sagrada, ¿no? Sí. José, María, sí. Y nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, en esta familia, pues a los padres se les perdió el niño, ¿verdad? Se les perdió el niño y por algunos días. Sí. Entonces, no hay una familia sin problemas. La familia perfecta, yo creo que es la familia que a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades y las situaciones a veces de mucha negatividad, a pesar de todo eso, persevera, lucha, ¿verdad? Y camina hacia adelante, encuentra el problema, lo resuelve y sigue adelante. Esa es la familia perfecta. Tu hermano, tu hermana, tienes la familia perfecta. Solamente te hace falta, pues, ser más humilde, ser menos terco, menos duro de corazón, menos juicioso, ¿verdad? Ante la enseñanza de Dios, ante la realidad que es, pues, lo que nos dejó el Señor. La familia perfecta es aquella que lucha, que persevera. Sí. Permíteme tocar un poquito el tema del matrimonio, ¿sí? Dios, desde un principio, lo que ha querido hacer con su pueblo, pues es de una manera esposarse con su pueblo, ¿no? Dice en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que Dios proclamó, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿sí? Y más adelante vemos las imágenes de un Dios protector, no digamos Cantar de los Cantares, ¿verdad? No sé si alguna vez has leído ese libro, Cantar de los Cantares. Es un libro poético, romántico, exótico, erótico, ¿verdad? De todas esas cosas que solamente viven dentro de una pareja que se ama, de una pareja que se ha decidido vivir el uno para el otro. Muy íntimamente. Muy, muy íntimo. Sí. Ya no viven fuera de las paredes, sino que es una relación dentro de las paredes. Así es. Y se habla de una manera con una intimidad, pero no es de una manera morbosa, ni una manera, pues, que falta el respeto, ¿verdad?, a la moralidad humana. Y yo creo que Dios eso es lo que nos enseña, ¿verdad?, que siempre ha querido tener esta experiencia del matrimonio, y por eso decimos que el Espíritu Santo es el esposo de nuestra madre, que a través de ellos se engendró el Hijo, ¿verdad?, que es el Hijo de ¿quién? Del Padre. ¿Sí? Entonces, ese matrimonio que hay entre la humanidad perfeccionada en María, ¿verdad?, pues es la esposa de Dios. Sí. Y el pueblo de Dios, pues es el amado, ¿verdad?, el amado del amado. Sí. Y Dios, pues, debería de ser, pues, nuestro amor, ¿verdad?, nuestro amado.
es muy importante que nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes, que nos demos cuenta de que Dios lo que quiere es tener una relación íntima con nosotros. Sí. Que lo que nos revelamos en el matrimonio, pues que también lo podamos revelar con Él, ¿verdad? Mis dolencias, mis necesidades, mis sueños, mis anhelos, todo aquello que íntimamente nos revelamos en algún punto con nuestra pareja, pues que también invitemos a Dios y se lo revelemos a Él. Él ya lo sabe, ustedes ya saben que Él ya lo sabe, pero Él, como a todas mujeres, ustedes mujeres no me van a dejar mentir, ustedes saben que se ven hermosas cuando se arreglan, duran 2 horas o 3 horas arreglándose, poniéndose la ceja, que quitándose esto, que el maquillaje, el perfumito. Ustedes saben que se ven hermosas, se ven al espejo y dicen, esa sí me gusta, esa sí me gusta. Entonces ustedes saben que se ven hermosas. Ustedes saben que su marido no está ciego, por lo menos no tan ciego, ¿verdad? Y si está ciego, se pone los lentes y las podemos ver. Están hermosas, pero no está de más escuchar. Wow, te ves hermosa. Sí. ¿Verdad? ¿Qué nos hace sentir? Ay, por fin todo este trabajo, estas 2 horas, ahí está la recompensa, ¿verdad? Y que el amado se da cuenta de lo hermoso que eres. Así es. Mas, sin embargo, hermano, un matrimonio sólido, un matrimonio sano, un matrimonio santo, pues también puede reconocer la hermosura de una mujer que sufre por sus hijos, la hermosura de una mujer que sufre por el hermano, por el tío, por el familiar, o que sufre por uno mismo, ¿verdad? Porque no encontramos trabajo, porque andamos desesperados por el trabajo, porque andamos, no sé, atareados porque tenemos mucho trabajo en ocasiones. La mujer sufre por nosotros, y esa es una belleza muy especial que solamente la podemos ver en la intimidad, ¿sí? Porque allá afuera no nos mostramos muchas veces vulnerables, ¿verdad? Queremos ser el hombre es hombre y la mujer pues es dócil. Nos enmascaramos. Dócil y sumisa. Pero ¿por qué nos enmascaramos? Porque la familiaridad de la relación es solamente entre tú y yo, es íntima, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros tengamos esa familiaridad con Él, que seamos íntimos con Él, que lo tomemos como el amado, como nuestro esposo, como aquel que nos va a cuidar, que nos va a proteger, todas esas cosas que vienen con el matrimonio. Y se los digo, hermanos, y se los digo, hermanas, no al matrimonio que tienes ahorita en este momento, sino que al matrimonio del principio. Acuérdate cómo lo mirabas, no importaba cómo venía el pobre, ¿verdad? Veníamos greñudos, no importa, cuando te sonreía, ahí está mi amor, ahí está el amado. Y hombres, y ustedes igual, no importa si después de que se juntaron la vistes levantarse y se puso las pijamas, tú dijiste, no puedo creer que esa mujer esté conmigo. No puedo creer que me haya aceptado a esta cosa, ¿verdad? Y decimos de cosas, no puedo creer que tal mujer me haya elegido a mí. Y a ese matrimonio, a esa familiaridad, a ese amor tenemos que regresar una y otra vez. Es lo que nos está diciendo el Señor. En el principio, ¿cómo éramos en el principio? Dispuestos a dejarlo todo por ese amor. Recordemos eso, es lo que nos está invitando el Señor, ¿verdad? No siempre es, adelante dice, lo que ustedes acaban de decir, no todos los entienden. El versículo 12 parece. Número... En el 12, ¿verdad? 10, 11. En el 11. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Entonces, hermanos, es muy importante escuchar al Señor. Es muy importante
agarrar su palabra y tener esa familiaridad con Él. Preguntarle al amado, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué debo entender? ¿Qué me estás diciendo? Especialmente nosotros los hombres, ¿verdad? A veces las mujeres nos hablan de una manera muy sencilla, Sí. pero para nosotros es como que, ¿what? No tiene sentido. Tenemos que volver a preguntar. Y a veces, porque somos duros de corazón y tercos, no, ya entendí. Fíjate, yo he crecido mucho en eso, quiero pensarlo, porque yo le pregunto mucho a mi esposa, oye, ¿me dijiste esto? ¿Me lo puedes repetir? ¿Me mandas un texto? O sea, se lo pido de 5 maneras que me recuerde lo que ella quiere de mí, Sí. porque yo soy una persona así medio olvidada. Entonces, pero mi esposa ha aprendido a amarme de esa manera. Y al principio se desesperaba mucho. ¿Es en serio que tengo que decir 3 veces las cosas o que te tengo que recordar 5 veces de lo que tú tienes que hacer? Y yo, es en serio. Y así me sigue amando mi esposa, entonces gloria a Dios. Sí. Pero es muy, muy bonito y muy interesante el punto del matrimonio. Sí. No sé cuánto tiempo tenemos, mi hermano Lorenzo. Tú dale. Sí. Vamos en 50 minutos, pero si es necesario, pues lo editamos. Ok. Algo que a mí se me vino mucho a la mente cuando Jesús nos regresa hacia el principio. Y yo te lo digo porque yo tuve que regresar hacia el principio. Creo que el mundo ahorita tiene un concepto de lo que es el amor, ¿verdad? Y lo expresamos de tal manera que a veces, sin darnos cuenta, tratamos al amor como si fueran cosas materiales. A veces el amor que es como la luz, que la puedes apagar un día, no amo, y mañana sí amo. Sí. Y en realidad eso fue algo que a mí me hizo mucha falta. Yo no conocía el amor, ¿verdad? Sí, sí. Fue una expresión que me hizo mucha falta durante mi crecimiento, ¿verdad? Hoy en día me he dado cuenta que la importancia de que mis hijos vayan conociendo el amor de Dios a través del amor que Dios a mí me muestra y me permite reconocer. Porque si yo no conozco el amor de Dios, pues va a ser imposible transmitir ese principio, claro, ¿verdad? Porque al final de cuentas dice San Juan Pablo II que el matrimonio, Dios lo instituyó con el propósito de enseñarnos entre el matrimonio cómo entender mejor y experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús nos ha dicho varias veces que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero el segundo es igual de importante como el primero, que es amar al prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús dice en esta lectura que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ya no serán 2, sino serán una sola carne. Eso también es importantísimo, ¿verdad? Porque entre nosotros y la relación con Dios es lo que nos vamos a ir convirtiendo a través de nuestra vida. A través de conocer a Jesús y dejar a Jesús crecer en nuestras vidas, nos vamos haciendo uno con Jesús. ¿Sí? Entonces, hay 2 aspectos de entre el hombre y la mujer. Una es que dice, ya no serán 2. ¿Qué significa? Que la mujer entra en esta relación, en este pacto, en esta relación con su marido, y llegarán a entender que en realidad son mucho en común, tienen mucho en común. Hay mucha, una necesidad, somos frágiles, ¿verdad? Necesitamos la fuerza de algo más que nosotros mismos. O sea, van a llegar a entender su gran necesidad, que yo no soy tan fuerte como creo, ¿verdad? Sí. Pero también el otro aspecto de ser 2, también van a ir reconociendo y van a ir experimentando cosas nuevas de sí mismo, ¿sí? Entonces, esa parte del matrimonio no es algo que nace de un día para otro, ¿verdad? Toma tiempo, toma mucha paciencia, toma mucha formación, toma mucho apoyo de una comunidad, ¿verdad? De la iglesia. O sea, Dios nos amó tanto que nos dejó
mucha herramienta para que nosotros pudiéramos llegar a esa santidad, ¿verdad? Y miren, por mucho tiempo, yo y mi esposa nos apoyábamos mucho en el uno y en el otro, en el sentido de que si ella dejaba de hacer, yo era un infeliz. Si hacía, pues me sentía un poquito mejor. Pero así vivíamos, ¿no? Hoy en día me doy cuenta que haber puesto mi vida en un balance y reconocer quién es mi primer marido, como San Pablo lo pone en la carta de los Efesios, ¿verdad? Sí. San Pablo lo pone como Jesús, el hombre que viene a casarse con su iglesia, ¿no? La iglesia como la hembra, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando yo veo ese paralelo, yo digo, wow, man, qué sabiduría de Dios en cómo organizó este plan desde el principio, ¿no? Entonces, eso a mí me lleva mucho a entender con más profundidad el gran trabajo que tengo por delante. Así es. ¿No? De lograr. No vengo aquí, mis hermanos, para presumir que llevo. Estoy en la lucha como ustedes, ¿no? Pero el gran deseo que tengo en mi corazón por seguir aprendiendo y siendo una mejor persona en la figura de Jesús en comparación con la iglesia, ¿no? Sí. A mí me gusta más el lenguaje de cantar los cantares, ¿verdad? El amado y la amada. Sí. Suena un poquito menos complicado, sí. Porque cuando le hablamos a un varón y le decimos a tu esposo Jesús, ¿verdad? Sí, se pueden sentir un poco como que... Se siente raro aún cuando lo dije, pero sí, pero... aquellos que entienden el lenguaje lo entenderán. Sí, me gusta mucho el lenguaje de el amado y la amada, ¿verdad? Yo soy el amado por Dios, pero al mismo tiempo también soy la amada, o sea, la iglesia. Sí, entonces... Se puede usar, intercambiar el femenino y el masculino y pues llegar al mismo punto, ¿verdad? Que nosotros somos amados por Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre desde el principio ha querido entrar a esta relación o comunión o familiaridad con nosotros, su creación, ¿verdad? Eso es algo que no puede tener pues ni con los ángeles, ¿verdad? Los ángeles son criaturas que están hechos pues para alabarle y glorificarle y servirle todo el tiempo. Mas sin embargo, tú y yo somos criaturas hechas en libertad para elegir amarle. Es muy importante. No quiere decir que los ángeles que lo aman y lo alaban no tomaron la decisión. Mas sin embargo, la diferencia está en que tú y yo, hermano, podemos decidir amarle de una manera más intensa o poco a poco, llevándola tranquila con el Señor y amarlo a nuestras posibilidades, no a nuestra manera, porque a Dios se le tiene que amar, como dice Él mismo, ¿verdad? Con todo tu amor, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con todo tu mente, tus fuerzas. Se le tiene que amar con todo, pero sí se le puede amar despacito. Si podemos ir tranquilos, amando a Dios, no tenemos que ser mártires de un día para el otro, ¿verdad? No tenemos que entregar todo por el Señor de un día para el otro. Podemos dejarnos seducir por su palabra, seducir por su amor, sentir ese abrazo que nos da nuestro amado y poco a poco ir caminando en confianza y dejarnos realmente pues amar, envolver por el amor de Dios, porque Juan dice, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, hermanos. Entonces, lo que Él quiere es que lo personifiquemos a Él, ¿verdad? Que seamos imagen y semejanza de Él. ¿Cómo lo vamos a hacer en su manera más perfecta? Varones siendo Cristos, ¿verdad? Dijo Pablo también, hombres amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Mujeres amen a sus hombres, a sus maridos, ámenlos, ¿verdad? Sométanse. No me gusta la palabra someter, se me escandalizan. Pero dice, ¿cómo debemos amar a su marido? Pues
como amamos a Jesús. Pero si no vemos a Jesús en su marido, tenemos que nosotros ser uno con él, como dice mi hermano, ayudarle a hacerle entender qué es lo que necesito de ti, pues para que te parezcas a tu Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito? Necesito más sacrificio tuyo, necesito más comprensión. Ese comenzar, ¿te acuerdas cuando comenzábamos y yo nos leíamos la mente? Y yo pensaba algo y tú ya me lo traías. Nos terminábamos las frases. Exacto. Y no sé, coordinábamos. Les presumo que yo todavía tengo esa conexión con mi esposa, ¿verdad? Se los presumo para darle la gloria a Dios, ¿verdad? De que los domingos a veces yo ya estoy pensando desde un día antes qué me voy a poner. Y luego en la mañana mi esposa, pues ella se levanta algunas horas antes que yo, porque pues ella le gusta maquillarse y todo eso, y a mí no me gusta mucho el maquillaje, naturalito. Entonces, coincidimos en muchas ocasiones en lo que ella se va a poner y lo que me voy a poner yo. ¿Por qué se los digo? Porque cuando yo me levanto, yo ya tengo en mente qué me voy a poner. Me meto al closet y yo ya salgo cambiado. Pero mi esposa ya se hizo el maquillaje, ¿verdad? Y ya se hizo todo y resulta que nos vamos a combinar, ¿verdad? Color. Es muy seguido que nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos atentos el uno al otro. Ya no estamos viviendo en ese egoísmo, en esa dureza de corazón de que lo que yo quiero, y como tú decías hace rato, ¿verdad? A rato se les pasará. No, sino tenemos que preocuparnos. Sí. ¿Qué es lo que le gustaría a ella? ¿Qué es lo que le gustaría a él? Y volver al principio y ser realmente un matrimonio santo. Ser un matrimonio, pues como tú decías de tu compañero de la escuela, que podamos tener ese impacto en las personas. Así es. Ay, mira, ¿quién son esos? Y que luego la gente que te conozca diga, oh, es que ellos son católicos. Es que ellos son católicos. Sí. Es que ellos aman al Señor. Sí. Es que ellos son servidores. ¿Sí me entienden? Que nosotros podamos personificar a la Trinidad, que es Padre, Hijo, y pues también es amor. El amor que existe entre los dos. ¿Sí? Y nosotros como familia y como pareja tenemos que ser esos. No sé, como los fariseos, que tienen mucho bien. ¿Sí? Ser un fariseo nos conviene a veces ir y hacer la pregunta, ir y confrontar. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué dices aquellas cosas? ¿Verdad? Ser un fariseo en ese aspecto es bueno, pero tener también esa sensibilidad a que cuando hacemos la pregunta, especialmente cuando se la hacemos a Dios, ¿quién es el que nos está hablando? ¿Por qué tenemos que poner atención? Porque Dios es el que nos está hablando. Estos fariseos, el que les estaba hablando era Dios, es Dios. Y ellos, por la dureza de corazón, insistieron. Pero si Moisés dijo esto, y Jesús aclaró, yo les digo, asemejándose a sí mismo la autoridad que solamente Dios tiene, ¿verdad? Así es. Yo les digo, si uno de ustedes se divorcia y se casa con otra, comete adulterio. Y lo mismo sucede con la mujer. Eso se los estoy diciendo yo. Y aquellos duros de corazón, tercos, ¿verdad? No aceptaron esa enseñanza. Se fueron a buscar otra manera de tentarlo o de hacerlo caer, ¿verdad? Dice la Escritura que una y otra vez lo buscaban para hacerlo caer. Sí es. Entonces, no seamos fariseos en ese aspecto, ¿verdad? De ser tercos y duros de corazón, sino que cuando vayamos a nuestro Señor y le preguntemos en su palabra con sinceridad, ¿por qué enseñas esto? ¿Por qué le diste autoridad a los discípulos? ¿Por qué nos dejaste un papado? ¿Por qué nos dejaste cardenales y sacerdotes? ¿Por qué no podemos ser cada quien nuestra propia iglesia? Realmente escuchar al Señor y
y humillarnos y entender que quien habla es nuestro Creador. Sí. Nuestro Creador. Pero, bueno, me encantó. Te voy a dar unos minutos para que termines alguna idea que quieras compartir con nosotros. Fíjate, quisiera terminar, mi hermano Lorenzo, reconociendo, ¿verdad? Reconociendo que necesitamos de Dios. No cabe duda, lo necesitamos. Y que haya un deseo en nuestro corazón, no por justificar nuestras decisiones, pero que haya un deseo por buscar la verdad. Dice San Pablo que lleguemos al verdadero conocimiento de la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo? Hay que utilizar lo que Dios nos ha dejado. Jesús nos dejó a una iglesia. Entonces, la aceptación de que venimos heridos, tenemos que ser sanados, y solo aquel que tiene la habilidad de entrar a nuestro ser, a nuestra más profunda creación, puede llegar a liberarnos y a sanarnos. ¿Para qué? Para que nuestros ojos se puedan abrir, nuestros oídos de nuestra alma se puedan abrir y podamos ver y escuchar la voz de Dios. Así es. ¿Sí? Y creo que en ese sentido somos llamados a ser luz. Mi experiencia me ha ayudado mucho a no solo a seguir caminando en este caminar, pero también ser aliento para otros, ¿verdad? Que también llegan momentos de su vida, en sus matrimonios, donde ya no quieren seguir luchando hacia adelante, ¿verdad? Entonces, también por los jóvenes, tú sabes bien que hemos trabajado mucho con los jóvenes. Hemos escuchado varios testimonios de dónde vienen también estos jóvenes, donde hace tanta necesidad y ellos buscan ese amor que verdaderamente anhelan. Sí. Aunque ellos no lo sepan y no lo entienden en el momento, ¿no? Sí. Pero ser ese modelo para ellos ahora, ¿no? San Pablo se hizo modelo en su sufrimiento para alientar al pueblo en aquellos tiempos, y ahora nos sigue alientando a nosotros, ¿verdad? Con sus palabras, ¿verdad? De lo que él aprendió de los discípulos que le transmitieron las enseñanzas de Jesús, ¿no? También nosotros de la misma manera tenemos esa obligación de ser ese modelo, ¿verdad? De siempre tomar conciencia de nuestras palabras, de nuestras acciones, ¿sí? Porque nunca sabemos quién nos está viendo. Así es. Nunca sabemos, ¿verdad? Así como dijiste, ¿verdad? Para que la gente se quede impactada y diga, sí, a ese hermano yo lo conozco, yo lo veo, ¿verdad? Entonces, hay mucho que aprender de todo esto, ¿no? Y sé que tal vez nos brincamos de un lado para otro, pero sé que el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a verdaderamente experimentar su amor, y a conocer su amor, ¿verdad? Porque yo sé que un día, mis hermanos, un día lo veremos tal y como Él es. Así es. ¿Verdad? Y pues bueno, si tu corazón sigue con ese gran deseo y anhelo de seguir encontrarte con Él, pues qué bueno, vas en el camino correcto. Así es. ¿Sí? Tal vez a veces nos sentimos solos, desalientados, desanimados. Esa es parte de la vida del cristianismo. Sí. Esa es parte de, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, quería yo terminar con eso. Sí, muy bien, muchas gracias. Eso que dijiste me lleva a esto, y con esto terminamos. Jesús dijo que no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y yo creo que tenemos que imitar eso, ¿verdad? Sí. He aquí el ejemplo, ¿verdad? Mi hermano yo me imagino que saliendo de trabajar, tuvo que hacer lo que tuvo que hacer para llegar aquí a la hora que yo lo cité. Esto se graba y se pone a la hora que yo quiero, ¿verdad? Y ustedes lo ven a la hora que ustedes quieren, pero en realidad es que hay un tiempo dentro del día donde se puede hacer esto, se tiene que hacer. No podemos estar aquí a las 3 de la madrugada, no son las 3 de la madrugada, sí. Pero ese amor que nos compartimos, sí. ¿sí? Que solamente es por la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el amor del Padre y del Hijo que viene y se sacrifica tanto el hermano por venir a compartir con nosotros, y pues, ¿por qué no? Yo también, el tomar mi tiempo de
grabar esto, editarlo, subirlo, lo que sea, el tiempo que tome. ¿Para qué? Pues para compartir precisamente ese amor. ¿Por qué? Porque no hay amor más grande que poner todo a un lado, pues para mostrarles a ustedes que Dios nos ama de una manera tan intensa, pero también tan sutil, que no se impone ante nosotros, sino que nos invita y nos deja la puerta abierta para que nosotros amemos al amado, pues poco a poco, ¿verdad? Sí. Poco a poco, Sí. hasta que nos demos cuenta que ya estamos ahora sí que sumergidos en el amor de Dios y dejaremos de hacer cosas que antes quería el cuerpo y la carne, pues por hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Así es. Entonces, muchísimas gracias, hermano. No será la última vez que lo tendremos aquí porque hay mucho que hablar. Sí. Yo creo que hemos tocado una página de toda la Biblia entre Unos cuantos versículos. entre todos los hermanos que hemos compartido y las veces que hemos compartido. Entonces, yo les agradezco mucho el estar con nosotros, el aguantar, ¿verdad? Más de una hora. Yo sé que es largo, pero vale la pena, hermanos. Vale la pena porque yo creo que aprendemos y pues también a ustedes ustedes me empujan a seguir haciendo estos videos, porque si hay uno de ustedes que lo ve, pues entonces para ustedes y pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Yo tengo que seguir haciendo esto, ¿verdad? Porque a mí me encanta compartirlo, entonces te voy a invitar otra vez. Mi hermano Lorenzo, voy a guardar esas palabras, mi hermano. Me encantó mucho también a mí el diálogo. Todo lo que sea para edificarnos es de gran bendición. Entonces sí, ojalá y no sea la última vez que me inviten. Así es. Muchas gracias, hermanos. Y una vez más les agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro hermano José Juan, en el nombre propio de Lorenzo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que viva Cristo Rey. Viva Cristo y que Rey. vive el amor. Así es. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.